Vamos a conversar ahora con el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, que ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bien, muy bien. Bueno, para ver un poco, comentar con vos las alternativas de la votación de la que participaste ayer, que le dio sanción definitiva al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y que va a ser promulgada como la ley después del tratamiento en diputados. Hubo diversas posiciones, pero me pareció que vos simplificabas un poco la cuestión diciendo, bueno, en realidad el problema no es el entendimiento, sino la deuda que tenemos que afrontar, ¿no? Para situar la situación en un lugar realmente crítico, pero que era inevitable, ¿no? Y Leo, uno puede señalar, y como veníamos diciendo, es el acuerdo menos malo, o la decisión, no sé si el acuerdo menos malo, pero cuando estamos al filo de que suene la campana y se termine la historia, ¿es el default o es este arreglo? Nadie puede decir sí o uno no participó para decir no pudo negociar mejor, no debió esperar tal cosa. La verdad que aquí estábamos contra las cuerdas y no había otra chance que no fuera esta o la menos mala de las dos. Buena no hay ninguna. Claro. Pero por eso, digamos, una instancia de afrontar una deuda como la que dejó Argentina, porque también ayer había algunas explicaciones de la oposición diciendo, no, pero bueno, la deuda de Argentina viene creciendo exponencialmente desde la dictadura para acá. Y bueno, es así el resumen. Bueno, sí, claro. Ahora, una cosa es que vos debas 100 y ganás 300, y otra cosa es que debas 300 y ganás 250. Claro. Está claramente complicado. No solamente que dejaron un país con una deuda y con una toma de crédito infernal y totalmente desproporcionada, sino que además bajó el Producto Bruto Interno. Esto lo explicaba muy bien ayer Mayán, que fue... Sí, realmente una intervención destacada, ¿no? Porque lo tomó con mucho humor, pero fue muy claro y muy didáctico, Marcelo, para mucha gente. Yo veía que vos estabas sentado al lado de él y te reías en algunas oportunidades, pero bueno, era la manera de explicar realmente desde el lenguaje llano y a veces con giros de humor una situación dramática, ¿no? No, la verdad que al estilo stand-up lo hizo. Claro, sí. Yo le veía la cara a Lustó también, tapada absolutamente hasta los ojos con el barbijo. Claro. Pero se tentó 3 o 4 veces también, porque, bueno, lo hizo, pero fundamentalmente más allá de lo risueño que puede parecer alguna instancia, sí. Es realmente para repasarlo. Yo esta mañana venía viajando y me puse a verlo nuevamente. Porque aquel que quiere entender qué es lo que se está planteando, qué país recibimos o recibió el gobierno anterior del 2015 y cuál es la instancia en la que nos dejaron, porque si no, en el número frío te dicen, pero ahora hay más deuda. No, pero mira, 350.000, ahora y antes había 320.000, no. Sí. Es este crédito puntual el que nos está condicionando. Sí, además yo veía que vos señalabas también, Marcelo, otra cuestión, ¿no? Es un dineral que no encontrás una sola vivienda, un solo hospital, una sola ruta, una sola obra de infraestructura, de saneamiento, nada. Todo por la canaleta de la fuga. Totalmente. Sirvió, por eso digo que uno también, uno dice de la responsabilidad del fondo, porque yo lo ejemplificaba con esto, porque algunos dicen, bueno, pero vamos a buscar en la justicia las complicidades. Yo lo ejemplifico con esto. A Macri le dieron para cuidar una ferretería, una ferretería que tenía rejas, que tenía alarma, que tenía todo. Claro, cerró la puerta, no le puso llave, no le puso rejas y no le puso alarma. El otro día vino y dice, uy, la vaciaron a la ferretería, pero yo cerré la puerta, no la robé yo. Sí, pero dejaste las puertas abiertas para que venga cualquiera y se lleve todo. Claro. Bueno, esto es lo que pasó en Argentina. Permitió que sin ningún tipo de control uno se pudiera llevar afuera, después de timbiarla, la cantidad de dólares que quiso, sin ningún tipo de freno y de control. Entonces, un Estado, un organismo que nos va a controlar cada 3 meses si le vamos a pagar.
te da la deuda más grande que ese organismo generó en la historia. Hoy representa también, estaba circulando bueno, creo que ha circulado otras veces, ayer lo tenía el senador Clos, un gráfico sobre la deuda que ha tomado distintos países con el Fondo Monetario de Argentina. Creo que está en el 68%. Cuando se divide la torta es grosera esa diferencia. El resto de los países, el que más tiene, creo que tomó una deuda de 7 u 8% de lo que dio el fondo. Entonces, ¿cómo te controlan ahora que le debes y te dio alegremente más del doble de lo que hubiese significado, lo que hubiese correspondido, claro, de acuerdo al control técnico? Hicieron más o menos lo de Vicentín con Banco Nación. Claro. Los técnicos del Banco Nación me dijeron, che, no le paguen más a no le presten más plata, que no la devuelve. Y levantaron el teléfono en la Casa Rosada y dijeron, hay que seguir dándole a Vicentín. Seguro. Bueno, el fondo hizo lo mismo con el gobierno nacional. Marcelo, ¿crees que pues, de esta manera, con la votación de ayer, se da de alguna manera una vuelta de página? Digo porque también aquel celo que hubo entre quienes votaron en contra, quienes decían esto somete a la Argentina y demás, digo, el contexto internacional sigue siendo realmente, o volvió a ser de una incertidumbre mayúscula, ¿no? Con lo cual le pega a las economías emergentes como Argentina, con lo cual lo del fondo, digo, pasa a ser una cosa más. No es que Argentina tenía un escenario bárbaro por delante, allanado, si no tenía esto del fondo. Esto agrava la situación, pero nuevamente, después de la pandemia, es como que no se puede ver una luz, ¿no? Aparece otro contexto como el de la guerra, realmente muy fuerte con los commodities, con los precios internos. ¿Cómo estás viendo esta situación? Endeudamiento feroz a partir de que se tomó este gobierno en el 2019. Después vino la pandemia, ahora la guerra. Pero hay otra cuestión que también no es exógena, sino que es endógena, y es empezar a construir política dentro del mismo frente que llegó este gobierno. Porque si los poderes con los que vos tenés que salir a negociar, los poderes con los que vos tenés que enfrentarte, no ven una política fuerte y un respaldo de un gobierno fuerte, va a ser muy complicado, Leo. Claro. Porque aquí hay que poner un freno a esta locura que son los precios internos, que algunos suben porque hay algunas cosas que suben, pero otras suben en forma desproporcionada y por las dudas. Y estamos sobre todo en la cuestión de mañana suben los 0 kilómetros, sube, los precios de una ferretería, suben, pero acá lo que más sube es la comida. Claro, entonces, cuando vos no podés enfrentarte, y nosotros tenemos, como yo lo expresé esta semana, así en Buenos Aires, el tema de los monopolios de los alimentos. Mirá, recuerdo haber conducido un programa en Radio Nacional 2011, y leí en aquel momento una nota de un suplemento económico de página, explicando cómo está concentrada los principales alimentos en la Argentina en pocas manos. Desde el 2011 para acá, yo creo que lo que se ha logrado es una mayor concentración, y nunca se desmembró, o por lo menos se amplió la base no solamente de segundas marcas, sino de otros productores. Con nosotros aquí en Santa Fe tenemos un pequeño ejemplo que pasa inadvertido, pero que lo tenemos que promocionar. Son los supermercadistas de Rosario, son la cadena de almacenes, aquellos almacenes de barrio que a veces están adheridos. Sí, la propia experiencia de los mercantiles, ¿no? Que han logrado esa asociación, y con un supermercado propio acá en los empleados de comercio, que realmente consiguen bajar los precios de manera notable. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que lograr es que esa cadena de distribución, eso del productor a su mesa, esto que parece un eslogan de publicidad, sea una realidad. Porque la leche es uno de los elementos y de las cosas más concretas. Están cerrando los tambos porque al productor no le conviene. Le pagan 2 monedas y la leche la gente no la puede comprar. Entonces, ¿quién se queda con ese dinero? ¿Quién se queda con esa plata? Y la industria concentrada. La industria concentrada, exactamente. Seguro, es así. Marcelo, ¿crees que algunas estamos todos expectantes a ver el inminente anuncio del presidente Alberto Fernández sobre medidas económicas, que fue muy comentado el término bélico, empieza la guerra el viernes contra la inflación, más allá de ese tipo de cosas y todo lo que se dijo? Digo, ¿confías en que alguna de estas medidas que estaba
estabas mencionando vos recién puede aparecer allí, porque la verdad es que alguna de ellas va a tener que ser muy contundente, porque el tema es bastante urgente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Leo, más allá de eso, de lo que uno pueda opinar o pensar, de utilizar el término guerra, ya hace más de 2 años que se está en el gobierno, digamos, bueno, algunas cosas comunicacionales que realmente no las hacemos bien, pero yo creo que indudablemente tiene que haber medidas muy contundentes, tiene que haber una idea de cómo llegar a intervenir en este tema, si uno deja que el libre albedrío pueda fijar los precios y el mercado fijar los precios con este condicionamiento que tenemos, sin la posibilidad de salir a competir con otras instancias, a las grandes marcas. Hoy tenemos concentrada la yerba, el azúcar, la leche, como decíamos, cómo queda concentrado los enlatados, ¿Hola? Sí. Sí, ¿ahí me escuchás? Ahí te escuchamos, sí, perfecto. Ahí te escuchamos, Marcelo, sí. Ahí estamos. Digamos, si las cosas de primer consumo siguen concentradas en pocas manos, si no podemos tener un freno a todo esto, se remarcan precios de 15-20% semanalmente o quincenalmente, como si estuviéramos hablando de caramelos. Sí. Sinceramente hay cosas que, por eso digo que más allá de la cuestión económica tiene que haber una vinculación política y una definición, una fortaleza política para poder hacer frente a un momento muy difícil. Está muy claro. Marcelo, gracias por el contacto, ¿eh? Un abrazo, un saludo a todos. Hasta luego. El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, que ayer participó de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, decíamos casi un capítulo que se cierra y que empieza, obviamente, otros temas de agenda centrales como esto que tienen que ver con los precios, con la economía cotidiana de los argentinos.